Laura siempre había soñado con una vida de lujos. Criada en un barrio humilde, pasó su juventud observando, con envidia, las casas grandes y los autos de lujo que solo veía en revistas y películas. La vida le había enseñado que, para salir de su situación, no bastaba con trabajo duro. Sabía que tenía que ser estratégica. Y cuando conoció a don Sebastián, un anciano millonario que parecía tenerlo todo, supo que era su oportunidad. Él era mucho mayor. Su salud no era la mejor, pero lo que le faltaba en energía lo compensaba con su vasta fortuna. Laura no lo pensó dos veces cuando él le propuso matrimonio tras unos meses de cortejo. No se puede decir que lo amaba, pero sí sabía que, en cuanto él ya no estuviera, sería heredera de su enorme fortuna. Lo que no esperaba era lo que vendría después de decir sí, acepto. La boda fue sencilla, sin grandes festejos, pero a Laura no le importaba. Lo único que veía eran las promesas de una vida libre de preocupaciones. Poco después de mudarse a la mansión de don Sebastián, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, fue sutil. Él comenzó a imponer pequeñas reglas. No salgas sin mi permiso. No hables con mis empleados sin que yo esté presente. No te acerques a mi oficina. Al principio, Laura lo ignoró. Pensó que eran manías de un hombre mayor, acostumbrado a tener el control de su vida. Pero luego notó algo inquietante. Cada vez que rompía una regla, sucedía algo extraño. Un día, decidió salir al jardín sin avisarle. Cuando regresó, encontró todas sus joyas desaparecidas. Don Sebastián, con una sonrisa fría, le dijo: «Te dije que no salieras sin decirme. Aquí, las cosas no funcionan como tú piensas». Laura se sintió como una prisionera en su propia casa. Don Sebastián no solo era más inteligente de lo que parecía, sino que parecía disfrutar viendo cómo Laura se hundía en la desesperación. Y como si fuera poco, comenzó a aparecer una sombra en la vida de Laura: Eduardo, el hijo de don Sebastián. Un hombre tan astuto y calculador como su padre, pero con un interés particular en Laura. A simple vista, Eduardo parecía estar del lado de Laura, ofreciéndole ayuda y consuelo, pero sus verdaderas intenciones eran mucho más oscuras. A medida que Laura se daba cuenta de que su vida estaba siendo controlada como una marioneta, las cosas se volvían más tensas. ¿Era Eduardo un aliado o estaba jugando el mismo juego retorcido de su padre? ¿Y qué secretos oscuros guardaba don Sebastián, que parecía siempre un paso adelante de todos? Laura se despertaba cada mañana con una mezcla de ansiedad y esperanza, un cóctel de emociones que había aprendido a tragar sin mostrarlo. La mansión de don Sebastián, con su arquitectura majestuosa y jardines interminables, se sentía como una jaula dorada. Lo que había comenzado como un sueño lleno de promesas se estaba convirtiendo en una pesadilla que no podía controlar. Había días en los que don Sebastián desaparecía por horas, dejándola sola, pero no realmente sola. Los ojos vigilantes de los sirvientes de la casa la seguían donde fuera. Cada movimiento era observado, y si cometía un error, lo sabía al instante. Las cosas siempre cambiaban cuando rompía una de las reglas impuestas por don Sebastián. A veces era una joya desaparecida, otras veces era un cuarto bloqueado. Lo más inquietante ocurrió una mañana cuando encontró una de sus cartas personales quemada y reducida a cenizas en el escritorio de la oficina de su esposo. No podía explicarlo, pero cada vez que intentaba escapar, algo más se rompía en su vida. Una tarde, tras varias semanas de soportar el control enfermizo de don Sebastián, Laura decidió que tenía que recuperar el control. Intentó hablar con Eduardo, el hijo de su esposo, creyendo que él podría ser su única salida. Era más joven, atractivo y parecía entender lo que Laura estaba sufriendo. «Mi padre siempre ha sido así», le dijo Eduardo una noche mientras compartían una copa de vino en la biblioteca. «Le gusta manipular a la gente, ver hasta dónde puede llevarlos antes de que se rompan». Pero Laura no estaba segura de si Eduardo realmente quería ayudarla o si también formaba parte del retorcido juego. Cada conversación con Eduardo era una mezcla de tensión y falsa camaradería. A veces él le susurraba palabras amables, otras veces sus ojos brillaban con un destello que la inquietaba. «Si quieres salir de esto», le dijo una vez, «tendrás que ser más inteligente que él».
Laura no sabía si Eduardo era un aliado o si estaba esperando su oportunidad para traicionarla. Algo en él le resultaba sospechoso, pero en su desesperación no le quedaba más opción que confiar en él, aunque fuera parcialmente. Mientras la relación con Eduardo se volvía más confusa, don Sebastián comenzó a llevar las cosas a otro nivel. Una mañana, Laura despertó para encontrar un nuevo conjunto de normas en su mesa de noche. Esta vez no eran pequeñas reglas, sino una lista detallada de restricciones sobre su vida. De ahora en adelante, no podrás recibir visitas sin mi aprobación. No podrás usar el dinero sin mi permiso. No te comunicarás con el mundo exterior sin que yo lo sepa. La lista seguía y seguía, y con cada palabra, Laura sentía que su libertad se desvanecía un poco más. El verdadero golpe llegó cuando don Sebastián le habló directamente sobre su testamento. «¿Sabes, Laura?», comenzó mientras estaban sentados en el comedor. «Mi herencia no está garantizada. Tengo muchas personas que dependen de mí. Y si no veo que tú te comportas como es debido, podría reconsiderar tu lugar en todo esto». Laura se quedó helada. Había pensado que, al casarse con él, su futuro estaba asegurado. Pero ahora entendía que don Sebastián la mantenía atada con promesas vacías y una amenaza constante de abandono. Laura empezó a cuestionarse si realmente podría soportar más tiempo en esa casa. Pero sabía que no podía salir así como así. No sin perder todo lo que había trabajado para ganar. En ese momento, comenzó a idear un plan para ganar su libertad, pero sabía que no sería fácil. Don Sebastián estaba siempre un paso adelante. ¿Y Eduardo? Eduardo seguía siendo un enigma. ¿Estaba de su lado o simplemente esperaba el momento perfecto para revelarse como un enemigo? Los días se convertían en semanas, y Laura notaba que la salud de don Sebastián empeoraba. Pero incluso en su debilidad, él seguía siendo el amo y señor de la casa. Parecía que ni siquiera la muerte sería una solución rápida para sus problemas. Mientras tanto, las tensiones entre Laura y Eduardo se hacían más palpables. Había momentos en que Eduardo se acercaba demasiado, haciendo insinuaciones que la hacían sentir incómoda. Pero también había momentos en que parecía ser su única esperanza. Sin embargo, Laura no podía confiar completamente en él. Sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Un día, mientras Laura estaba en la oficina de don Sebastián, accidentalmente tropezó con un viejo cajón cerrado con llave. La curiosidad la llevó a buscar la llave por toda la oficina. Y cuando finalmente la encontró y abrió el cajón, descubrió algo que la dejó sin aliento. Dentro había documentos que revelaban una red de negocios turbios, cuentas ocultas y, lo más sorprendente de todo, cartas de mujeres anteriores que habían estado en la misma posición que ella. Mujeres que, como Laura, habían sido atrapadas en la trampa de don Sebastián, y ninguna de ellas había logrado escapar con vida. Con el corazón acelerado y el miedo apoderándose de ella, Laura entendió que estaba jugando un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Don Sebastián no era solo un anciano manipulador. Era alguien con un pasado oscuro que estaba dispuesto a todo para mantener el control. Y si Laura no era cuidadosa, podría terminar como las mujeres en esas cartas. Laura no podía dejar de pensar en las cartas que había encontrado en el cajón secreto. Los nombres de las mujeres resonaban en su cabeza, cada una con una historia trágica que terminaba de manera abrupta, misteriosa. ¿Cómo era posible que don Sebastián hubiera escondido estos secretos durante tantos años? ¿Qué había ocurrido realmente con esas mujeres? Laura no podía sacudirse la sensación de que estaba siguiendo el mismo camino que ellas. Decidió enfrentarse a don Sebastián de una manera sutil, fingiendo ignorancia. Sabía que si lo confrontaba directamente, podría ser peligroso. En cambio, comenzó a jugar su propio juego, actuando más obediente, más dócil, pero siempre observando. Empezó a notar pequeños detalles, como las conversaciones se interrumpían cuando entraba en una habitación, como los sirvientes la miraban de reojo, como si supieran algo que ella aún no comprendía. La mansión, que antes le había parecido majestuosa, ahora se sentía como un lugar lleno de secretos oscuros, donde cada sombra podía esconder una amenaza. Una noche, mientras don Sebastián dormía profundamente debido a su creciente debilidad, Laura aprovechó para explorar las áreas restringidas de la mansión.
Encontró una habitación al final del pasillo, una que siempre había estado cerrada con llave. Esta vez, la puerta estaba entreabierta. Su corazón latía con fuerza mientras entraba. La habitación estaba en penumbra, pero pronto sus ojos se adaptaron. Lo que vio la dejó helada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de mujeres. Las mismas mujeres cuyas cartas había encontrado. Todas parecían jóvenes y hermosas, en la flor de su vida. Pero lo más inquietante eran los detalles. En cada foto, las mujeres parecían asustadas, como si supieran que algo terrible estaba por sucederles. En una esquina de la habitación había un baúl antiguo, cerrado con candado. Laura no pudo resistir la tentación de abrirlo. Usando una horquilla que llevaba en su cabello, logró forzar el candado y abrió el baúl. Dentro había más cartas, pero esta vez no eran cartas de amor o despedida. Eran documentos legales, acuerdos firmados por las mujeres que renunciaban a cualquier derecho sobre la fortuna de don Sebastián. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Era esta la razón por la que las mujeres habían desaparecido? ¿Habían sido forzadas a firmar estos documentos antes de que? De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró rápidamente y vio a Eduardo, de pie en el umbral de la puerta, observándola con una expresión que no podía descifrar. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con calma, aunque sus ojos reflejaban algo más profundo. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Eduardo había estado actuando extraño, pero en ese momento comprendió que él sabía mucho más de lo que dejaba ver. «No deberías estar aquí, Laura», agregó mientras se acercaba lentamente a ella. «Hay cosas en esta casa que es mejor no saber». Laura intentó mantener la calma, pero cada paso que Eduardo daba hacia ella hacía que su corazón se acelerara. Estaba atrapada en esa habitación, sin salida visible. «¿Sabías todo esto?», le preguntó, señalando las fotos y los documentos. Eduardo la miró con una mezcla de lástima y diversión. «Mi padre ha hecho muchas cosas en su vida, Laura, cosas de las que ni siquiera yo estoy completamente al tanto. Pero una cosa es segura, no eres la primera en intentar desafiarlo, y dudo que serás la última». Con esas palabras, Eduardo se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos y los oscuros secretos de la mansión. Laura sabía que estaba en peligro, no solo por don Sebastián, sino también por Eduardo. Ambos jugaban un juego que ella apenas comenzaba a entender, y si no se movía con cuidado, terminaría como las mujeres de las fotos, olvidada, desaparecida, sin dejar rastro. Los días pasaron lentamente, y Laura notó que don Sebastián se volvía cada vez más débil. Sin embargo, su control sobre la casa y sobre ella seguía siendo férreo. Incluso en su estado más vulnerable, él continuaba manipulando todo a su alrededor, asegurándose de que Laura nunca pudiera escapar de su influencia. Pero Laura no era la misma mujer que había entrado en esa mansión con sueños de riqueza. Ahora entendía que si quería sobrevivir, tendría que jugar su propio juego. Y esta vez, tenía que ser más inteligente que ambos. Comenzó a planear su fuga, pero sabía que no podía hacerlo sola. Eduardo seguía siendo un enigma para ella, pero algo en su comportamiento le decía que, aunque no podía confiar completamente en él, podría utilizarlo a su favor. Fingió acercarse más a él, compartiendo sus miedos y dudas sobre su vida con don Sebastián. Poco a poco, Eduardo comenzó a abrirse más con ella, revelando detalles sobre su padre que la ayudaron a entender mejor cómo funcionaba su mente. «Mi padre siempre ha tenido un plan para todo», le confesó una noche mientras compartían una botella de vino. «Nada de lo que hace es al azar. Si estás aquí, es porque él lo quiso así, desde el principio». Laura sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Había sido una marioneta en los planes de don Sebastián desde el principio? Su matrimonio había sido solo una parte más de un juego más grande, un juego que nunca había entendido hasta ahora, pero Laura no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que había una salida. Tenía que haberla. Y ahora, con la salud de don Sebastián deteriorándose cada día más, el tiempo era su aliado. Si podía aguantar un poco más, si podía seguir manipulando a Eduardo y encontrar la manera de asegurar su escape antes de que fuera demasiado tarde, entonces podría finalmente ser libre. La pregunta era,
¿Podría confiar lo suficiente en Eduardo para que la ayudara? ¿O estaba caminando directamente hacia una trampa aún más peligrosa? Laura sentía que cada segundo que pasaba en esa mansión la hundía más en una red de mentiras, secretos y peligros. Don Sebastián, a pesar de su salud cada vez más frágil, seguía ejerciendo su control sobre todos, como un maestro titiritero que jamás perdería el mando de sus hilos. Pero Laura no era la misma joven inocente que había entrado en ese matrimonio por ambición. Ahora, cada vez más segura de que su vida corría peligro, sabía que tenía que tomar decisiones inteligentes. La salud de don Sebastián podría ser su boleto de salida, o su condena. Una mañana, mientras Laura fingía una rutina normal, se cruzó con Eduardo en el pasillo. Sus ojos, siempre enigmáticos, la seguían de cerca. «Hoy es un día especial», le dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? No se atrevió a preguntar. Durante todo el día, la mansión estuvo inusualmente silenciosa, como si algo estuviera a punto de suceder. Aquella noche, don Sebastián la llamó a su oficina, un lugar que ella ahora evitaba a toda costa. Laura se preparó mentalmente para cualquier cosa. Cuando entró, lo encontró sentado en su gran sillón de cuero, con una expresión que mezclaba cansancio y algo más, algo que no podía identificar. «Laura», comenzó, su voz áspera y débil, «hay muchas cosas que no sabes sobre esta familia. Cosas que, si las descubres por tu cuenta, podrían costarte más de lo que estás dispuesta a pagar». El aire en la habitación se volvía más pesado con cada palabra. Laura lo observó, intentando no mostrar su miedo. «¿De qué estás hablando?», preguntó con una voz controlada. Don Sebastián sonrió débilmente. «Piensas que entiendes lo que ocurre aquí, que sabes quién es el villano en esta historia. Pero estás muy equivocada». Laura sintió que su corazón se detenía un momento. ¿Qué quería decir con eso? «No todo es lo que parece», agregó en un susurro antes de romper en una tos que resonó por toda la habitación. Antes de que Laura pudiera preguntar más, don Sebastián le hizo un gesto con la mano, indicando que la conversación había terminado. Ella salió de la oficina con más preguntas que respuestas. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en esa casa? ¿A qué secretos se refería? Era evidente que don Sebastián no solo había sido un hombre controlador, sino que había algo más profundo, algo que Laura no alcanzaba a comprender completamente. Esa misma noche, decidió investigar más a fondo. No podía soportar seguir viviendo en la incertidumbre, sintiendo que en cualquier momento podría ser la siguiente víctima en la lista de don Sebastián. Volvió a la habitación secreta que había encontrado días antes, aquella con las fotografías y cartas. Pero esta vez, algo había cambiado. Alguien había estado allí antes que ella. Las fotos en las paredes estaban desordenadas, y los documentos del baúl ya no estaban. Laura sintió una creciente sensación de peligro. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Y no le quedaba mucho tiempo. Con el corazón latiendo frenéticamente, decidió buscar respuestas en un lugar que hasta ahora había evitado. El ala más antigua de la mansión. Había oído rumores entre los sirvientes de que esa parte de la casa estaba cerrada por razones que nadie quería discutir. Pero ahora, Laura sabía que tenía que ir más allá del miedo si quería descubrir la verdad. Esa ala de la casa estaba cubierta de polvo y telarañas, como si no hubiera sido tocada en años. Las puertas estaban cerradas con llave, pero Laura no se dejó intimidar. Encontró una ventana lateral por la que pudo entrar. El olor a humedad la golpeó al instante, pero no le importó. Sabía que estaba más cerca de la verdad. Mientras caminaba por el oscuro corredor, escuchó un leve crujido. Se congeló. Pensó que estaba sola, pero alguien estaba allí. ¿Quién anda ahí?, preguntó con la voz temblorosa, pero firme. No hubo respuesta. Continuó avanzando hasta llegar a una habitación al final del pasillo. Era una especie de estudio, más antiguo que el resto de la casa, con muebles cubiertos por sábanas y libros polvorientos en las estanterías. En el centro, un escritorio antiguo llamaba su atención. Sobre él, había un cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y notas sobre los negocios de don Sebastián,
Pero lo que realmente captó su atención fue una página en particular. Era una lista de nombres, y reconoció varios de ellos. Eran las mujeres de las fotos. Junto a cada nombre, había una fecha y una palabra escrita en tinta roja. Finalizado. Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Significaba eso lo que ella pensaba? ¿Había estado don Sebastián planeando la desaparición de esas mujeres? ¿Y cuál sería su destino? Antes de que pudiera procesar lo que acababa de descubrir, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Giró rápidamente. Y allí estaba Eduardo. «Te dije que no buscaras respuestas que no quieres encontrar», dijo, su voz fría y distante. «Ahora ya es tarde, Laura. Estás demasiado involucrada». Eduardo cerró la puerta tras él, bloqueando la única salida. Laura retrocedió lentamente, intentando mantener la calma. «¿Qué significa todo esto, Eduardo? ¿Qué está pasando realmente en esta casa?» Eduardo la miró fijamente, como si estuviera debatiendo qué tanto decirle. «Mi padre ha estado preparando su legado durante años», comenzó. «Cada mujer que ha traído aquí, cada matrimonio, todo ha sido parte de su plan. Nada es lo que parece, Laura. Y ahora, tú eres parte de ese plan». Laura sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Qué quieres decir?», susurró, tratando de mantener la compostura. Eduardo dio un paso hacia ella, su rostro a centímetros del de Laura. «Mi padre te eligió por una razón, Laura. No fue por amor, ni siquiera por dinero. Te eligió porque necesitas ser parte de lo que viene después». Laura lo miró sin entender completamente. «¿Lo que viene después?», repitió. Eduardo sonrió débilmente, pero no había calidez en su sonrisa. «Mi padre está muriendo, pero su legado no terminará con él. Todo lo que ha hecho, cada manipulación, cada sacrificio, ha sido para asegurar que su influencia viva mucho después de que él se haya ido. Y tú eres la clave para que eso suceda». Laura sintió un frío indescriptible apoderarse de su cuerpo. Estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y ahora, sabía que escapar no sería tan simple. Pero lo que Eduardo no sabía era que ella ya había comenzado a tramar su propia estrategia. El tiempo estaba en su contra, pero Laura estaba decidida a sobrevivir. Y si eso significaba engañar a Eduardo y vencer a don Sebastián en su propio juego, estaba dispuesta a hacerlo. Laura, con la mente abrumada por las palabras de Eduardo, comenzó a darse cuenta de que había subestimado la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Qué clase de legado oscuro quería dejar don Sebastián? ¿Qué significaba ser la clave de todo? El miedo latía en su pecho, pero también la determinación. Si había algo que había aprendido durante su tiempo en esa casa, era que la sumisión no la llevaría a ningún lado. Esta era una batalla de astucia, y si quería salir de ese laberinto de secretos, tendría que superar tanto a Eduardo como a don Sebastián en su propio juego. Esa noche, mientras la mansión caía en un inquietante silencio, Laura se sentó junto a la ventana de su habitación, contemplando el vasto jardín oscuro bajo la luz de la luna. Desde ese ángulo, podía ver la figura frágil de don Sebastián caminando lentamente hacia el invernadero. Siempre había algo misterioso en ese lugar, un sitio que parecía aislado del resto de la propiedad, rodeado de altos árboles que lo hacían invisible desde lejos. Eduardo la había advertido antes. «El invernadero es solo para mi padre». Pero ahora Laura sabía que las advertencias solo ocultaban verdades que debía descubrir. Con el sigilo de una sombra, decidió seguir a don Sebastián. Su corazón latía con fuerza mientras se deslizaba por los pasillos oscuros, cuidando no hacer ruido. Abrió la puerta trasera de la mansión y se internó en el jardín, el frío aire nocturno enfriando su piel. A medida que se acercaba al invernadero, los sonidos de la naturaleza se desvanecieron, como si incluso los animales se mantuvieran alejados de ese lugar. Desde una ventana lateral, pudo observar a don Sebastián en el interior. Estaba inclinado sobre una mesa, con documentos extendidos frente a él y frascos extraños a su alrededor. Laura se estremeció. Algo en ese lugar la hacía sentir vulnerable, como si la atmósfera misma estuviera cargada de maldad. Sin embargo, no podía retroceder. Don Sebastián, ajeno a su presencia,
Murmuraba palabras inaudibles mientras escribía frenéticamente en sus papeles. Laura no podía verlo claramente, pero notó algo en las sombras, un reflejo inusual. Decidida a averiguar más, se acercó un poco más a la ventana y forzó su vista. Lo que vio la dejó sin aliento. Don Sebastián estaba trabajando en algo más que documentos financieros. Junto a él, sobre la mesa, había objetos extraños, reliquias antiguas, símbolos tallados en piedra y libros que parecían tan viejos como el mismo tiempo. Laura había oído hablar de esas cosas antes, en susurros de los sirvientes. Algunos decían que don Sebastián no solo era un hombre de negocios, sino que estaba profundamente involucrado en prácticas que trascendían lo racional. Magia, decían en voz baja, cosas oscuras. Pero Laura siempre había descartado esos rumores como simples supersticiones. Sin embargo, ahora lo veía con sus propios ojos. Lo que estaba haciendo don Sebastián no era simplemente firmar acuerdos. Estaba conjurando algo, invocando fuerzas más allá de lo que Laura podía comprender. En ese momento, todo cobró sentido. Su legado no era solo una fortuna material. Él quería dejar un poder oscuro, una influencia que sobreviviría a su muerte y seguiría gobernando, a través de ella. Laura retrocedió lentamente, tratando de asimilar lo que había visto. El invernadero no era solo un lugar de flores y plantas. Era un templo para los oscuros propósitos de don Sebastián. Ahora entendía lo que Eduardo había dicho. Nada de lo que ocurre aquí es casualidad. Laura no había sido elegida por casualidad, y las otras mujeres tampoco. Todas habían sido parte de un experimento, de un sacrificio, de algo mucho más siniestro. Pero ahora, la pregunta que la atormentaba era, ¿qué esperaba don Sebastián de ella? ¿Cuál sería su rol en este plan oscuro? No podía esperar más. Tenía que actuar. Pero sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. O algo peor. Necesitaba aliados. Y aunque Eduardo era impredecible, era su única opción. Al día siguiente, Laura confrontó a Eduardo en el salón de té. Sus miradas se cruzaron, y aunque él intentaba mantener la calma, Laura podía ver la tensión en sus ojos. «Vi a tu padre anoche», dijo sin rodeos. Eduardo se tensó, pero no dijo nada. Laura continuó. «Sé lo que está haciendo. No son solo negocios, Eduardo. Es algo más. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?» Eduardo, después de un largo silencio, finalmente habló. «Mi padre siempre ha estado obsesionado con el poder, pero esto va más allá de lo que imaginé. Pensé que sus rituales y esos libros eran una excentricidad de un hombre viejo. Pero cuando me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo, ya era demasiado tarde». Laura se sorprendió ante su franqueza. «Entonces, ¿por qué no lo detuviste?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Porque yo también formo parte de esto, Laura», respondió Eduardo, con una tristeza en su voz. «No es tan simple como detenerlo. Mi padre ha sellado un pacto con fuerzas que ni tú ni yo comprendemos por completo. Si él muere, ese pacto debe continuar, y tú eres parte de eso. Él te eligió por una razón, aunque aún no sé cuál es». Laura sintió un nudo en el estómago. El peligro era mucho más grande de lo que había imaginado. Estaba atrapada en una red tejida mucho antes de que ella siquiera pusiera un pie en esa mansión. Pero si algo tenía claro, era que no iba a rendirse sin luchar. «Si no podemos detenerlo directamente», dijo Laura con firmeza, «entonces debemos encontrar otra forma». Eduardo la miró con interés, aunque también con cautela. «Otra forma», repitió. «Laura Asensio, tu padre puede ser poderoso, pero ningún pacto es infalible. Si encontramos la clave de su poder, podemos deshacer lo que ha hecho y escapar de este destino». Eduardo parecía dudar, pero finalmente asintió lentamente. «Tal vez tengas razón, pero no será fácil. Mi padre ha pasado años perfeccionando sus planes, y nosotros apenas comenzamos a comprender la magnitud de lo que está en juego». Con ese acuerdo tácito, ambos comenzaron a trazar un plan. Laura sabía que no podía confiar completamente en Eduardo, pero en ese momento, él era su única esperanza. Mientras tanto, don Sebastián continuaba con sus rituales,
ajeno a la creciente rebelión que se gestaba en las sombras. Laura sentía que el tiempo se agotaba. Los días se hacían más tensos, y la mansión, más sofocante. Sabía que tenía que moverse rápido, pero al mismo tiempo, no podía permitirse cometer errores. Cada día, descubría más pistas, fragmentos de información que la acercaban a la verdad. Sin embargo, esa verdad seguía siendo un misterio mayor del que podía desentrañar por completo. Una noche, mientras revisaba los viejos libros que había encontrado en la biblioteca secreta, Laura descubrió un pasaje que la dejó helada. Hablaba de un ritual final, un sacrificio que debía realizarse para completar el pacto. Y en ese ritual, había una clave. Una persona cuyo destino estaba entrelazado con el de la familia, pero cuyo papel solo se revelaría al final. Laura comprendió, con un terror frío recorriéndole el cuerpo, que ella era esa clave. Y si no encontraba una forma de romper el ciclo, el sacrificio sería su propia vida. Laura cerró el libro con manos temblorosas, su mente luchando por asimilar la magnitud de lo que había descubierto. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Los días se sentían más cortos, y la tensión en la mansión era palpable. Don Sebastián, aunque físicamente débil, parecía más centrado que nunca en completar su oscuro legado. Y Laura tenía cada vez más claro que ella era la pieza clave de su ritual final. Durante las siguientes noches, Laura comenzó a notar algo extraño. Las sirvientas evitaban mirarla a los ojos. Sus conversaciones, que antes eran banales y llenas de susurros, ahora se detenían abruptamente cuando ella entraba en la habitación. El personal de la mansión sabía algo que ella no, y cada vez que intentaba acercarse a ellas, encontraba evasiones o excusas. Laura no podía confiar en nadie. Se sentía más sola que nunca, atrapada en una casa donde las paredes parecían tener ojos, y cada paso que daba la acercaba más a un destino que no podía controlar. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos en el estudio de don Sebastián, escuchó un sonido sordo proveniente del invernadero. Su corazón se aceleró al recordar lo que había visto allí la última vez. A pesar del miedo que sentía, sabía que tenía que investigar. No podía quedarse de brazos cruzados mientras don Sebastián seguía moviendo sus piezas en el tablero. Al acercarse, se percató de que la puerta del invernadero estaba entreabierta. Era raro. Don Sebastián nunca dejaba ese lugar sin llave. Laura se agachó, tratando de pasar desapercibida mientras se aproximaba a la puerta. Al asomarse, vio algo que la dejó paralizada. Eduardo estaba de pie junto a la mesa donde don Sebastián solía hacer sus rituales. Estaba sosteniendo un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido negro y espeso. Su expresión era de pura concentración, como si estuviera tratando de descifrar algo crucial. «Eduardo», susurró Laura desde la puerta, pero su voz traicionó el miedo que sentía. Eduardo giró lentamente, sus ojos reflejando sorpresa, pero no estaba asustado. «Laura», respondió con voz calma, pero su mirada era intensa. «Es bueno que estés aquí. Creo que he encontrado una forma de detener todo esto». Laura dio un paso adelante, sintiendo una mezcla de alivio y desconfianza. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el frasco. Eduardo lo levantó ligeramente, observando el contenido. «Es parte de la clave. Mi padre ha estado trabajando con este suero durante años. Es un catalizador, algo que hace posible sus rituales. Sin esto, su poder sobre la casa y sobre ti se desvanecería». Laura se acercó un poco más, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y qué piensas hacer con eso?». Eduardo la miró directamente a los ojos. «Destruirlo. Si destruimos esto, rompemos el control de mi padre. Pero no podemos hacerlo aquí. Necesitamos llevarlo lejos, fuera de la mansión. Si él se entera de que lo hemos tomado, nos matará a ambos». Sus palabras eran serias, pero su tono también llevaba un dejo de esperanza. Laura, por primera vez en semanas, sintió una pequeña chispa de esperanza en su interior. Si lograban deshacerse del suero, quizás tendrían una oportunidad real de liberarse del control de don Sebastián. Pero antes de que pudieran moverse, un ruido fuerte los sobresaltó. Desde las sombras del invernadero, una figura emergió lentamente. Don Sebastián. Su rostro, pálido y demacrado,
Los observaba con una intensidad aterradora. «¿Creías que podrías detenerme tan fácilmente, Eduardo?», dijo con una voz grave y rasposa. «He dedicado toda mi vida a esto. No me detendrás ahora, ni tú ni ella». Laura sintió que el aire en el invernadero se volvía más pesado. Don Sebastián avanzó hacia ellos lentamente, y Eduardo, sin dudarlo, escondió el frasco detrás de su espalda. «Padre», dijo Eduardo, tratando de mantenerse firme, «esto ha ido demasiado lejos. No puedes seguir con esto. Ella no es solo una pieza en tu juego». Don Sebastián rió con amargura. «¿Juego? Esto no es un juego, hijo. Es mi legado. Y tú también eres parte de él, lo quieras o no». Se acercó un poco más, y su mirada se posó en Laura. «Siempre supe que serías diferente, Laura. Las otras mujeres eran débiles, fáciles de manipular. Pero tú tienes algo más. Algo que me ayudará a completar lo que empecé. No puedes escapar de tu destino». Laura sintió que el miedo la invadía nuevamente, pero también sabía que no podía permitir que don Sebastián siguiera controlando su vida. «No soy tu marioneta», dijo con voz firme, a pesar del temblor en su cuerpo. «Y no dejaré que juegues con mi destino». Don Sebastián la miró con una mezcla de desprecio y admiración. «Eres más fuerte de lo que imaginé, pero aún no comprendes el alcance de mi poder. Eduardo puede destruir ese frasco si quiere, pero hay algo más profundo que los une a ambos a mí. Algo que no pueden deshacer tan fácilmente». Antes de que Eduardo pudiera reaccionar, don Sebastián levantó una mano y un repentino dolor atravesó el pecho de Laura. Se dobló hacia adelante, jadeando, mientras una sensación de quemazón la invadía. Eduardo gritó su nombre y corrió hacia ella, pero don Sebastián no hizo nada por detenerlo. Simplemente sonrió. «Ahora entiendes», murmuró. «Tu vida está entrelazada con la mía. Mientras yo viva, tú no podrás escapar de este destino». Eduardo, desesperado, sujetó a Laura con fuerza mientras ella luchaba por respirar. «Padre, detente», rogó. Pero don Sebastián solo observaba con una expresión impasible. «Esto es solo el comienzo», dijo don Sebastián, mientras se giraba lentamente para salir del invernadero. «El tiempo está a mi favor, y pronto. Tú lo verás también, Eduardo. Al final, ambos estarán de mi lado, lo quieran o no». Y con esas palabras, desapareció en las sombras de la mansión. Laura, luchando por recuperar el aliento, miró a Eduardo con ojos llenos de terror. «¿Qué me está pasando?», jadea. Su voz rota por el dolor. Eduardo, con los ojos llenos de desesperación, no tenía respuestas. Lo único que sabía era que tenían que moverse rápido. Ahora no solo estaban luchando contra el tiempo, sino contra algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás habían imaginado. La noche avanzaba, pero para Laura y Eduardo, el tiempo parecía detenerse. El dolor en el pecho de Laura era insoportable, como si su propia vida estuviera siendo drenada por una fuerza oscura e imparable. Eduardo, desesperado, la llevó de regreso a la mansión, alejándose del invernadero y las siniestras sombras que lo envolvían. No sabía cuánto tiempo más podría soportar aquello, pero estaba claro que las palabras de don Sebastián no eran una simple amenaza. Al llegar al interior de la casa, Eduardo la acostó en una de las habitaciones de huéspedes. El ambiente estaba cargado de tensión. La mansión, normalmente majestuosa, se sentía ahora como una trampa opresiva. Laura apenas podía respirar. El peso del ritual de don Sebastián era cada vez más tangible. Sus ojos buscaban respuestas en Eduardo, pero él, con el rostro pálido y angustiado, no sabía qué hacer. Sin embargo, en medio de la desesperación, una idea surgió en la mente de Laura. «Eduardo, el frasco», dijo con dificultad, su voz apenas audible. «Si ese suero es la clave de su poder, tal vez podamos revertirlo». Eduardo, aunque desconcertado, comprendió lo que ella proponía. Si lograban usar el suero contra don Sebastián, quizás podrían debilitar el control que ejercía sobre Laura y sobre la casa. Sin más tiempo que perder, Eduardo buscó el frasco que había escondido en el invernadero. Corrió por los pasillos oscuros hasta llegar nuevamente al invernadero.
Sabía que su padre podía estar cerca, pero el riesgo valía la pena. Cuando regresó, con el frasco en mano, Laura estaba apenas consciente, luchando contra el dolor que la consumía. Eduardo se acercó a ella, susurrándole palabras de aliento. «Vamos a salir de esto. Lo prometo», dijo, mientras abría el frasco y lo sostenía cerca de ella. Con gran esfuerzo, Laura asintió débilmente. Eduardo aplicó unas gotas del líquido negro sobre su mano y las frotó sobre el pecho de Laura, donde el dolor parecía concentrarse. Mientras lo hacía, una sensación de calor recorrió su cuerpo, y poco a poco, el dolor comenzó a ceder. Laura respiró con más facilidad, y aunque seguía débil, pudo abrir los ojos completamente. «¿Funcionó?», preguntó Eduardo, con la voz temblorosa. Laura asintió levemente, pero ambos sabían que esto no era el final. En ese momento, las luces de la mansión comenzaron a parpadear, y un fuerte estruendo resonó desde las profundidades de la casa. Era don Sebastián. Laura, recuperando fuerzas, se levantó con ayuda de Eduardo. Sabían que la confrontación final estaba cerca, y no podían seguir huyendo. Decidieron ir juntos al estudio de don Sebastián, donde sabían que él los estaba esperando. Al entrar al estudio, encontraron a don Sebastián de pie, rodeado por los mismos símbolos y reliquias antiguas que Laura había visto antes. Sus ojos brillaban con una intensidad oscura, y su sonrisa era más siniestra que nunca. «Veo que han intentado detenerme», dijo con un tono burlón. «Pero mi poder no puede ser desechado tan fácilmente». Laura, sin embargo, ya no sentía el mismo miedo. Había visto lo suficiente como para entender que el poder de don Sebastián no era invencible. «No puedes controlarnos para siempre», dijo con firmeza. «Has subestimado la voluntad de las personas. No somos solo piezas en tu juego». Don Sebastián soltó una carcajada. «Eso, Chris. Este pacto está en movimiento desde hace décadas. Tú solo eres una más en la cadena. Tu destino ya está sellado». Pero antes de que pudiera decir algo más, Eduardo avanzó, con el frasco en la mano. «Este es tu legado, padre», dijo con amargura. «Tu obsesión por el poder ha destruido todo lo que alguna vez tuvimos. Es hora de que esto termine». Y sin pensarlo dos veces, Eduardo arrojó el frasco al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Don Sebastián gritó de furia mientras una oleada de energía oscura emanaba del suelo, envolviéndolo. Laura y Eduardo se cubrieron los ojos por el destello que siguió. Cuando la luz se disipó, el cuerpo de don Sebastián se había desplomado, debilitado y sin vida. El poder que lo había sostenido durante tantos años finalmente lo había abandonado. La mansión, que hasta entonces había estado envuelta en una atmósfera de terror, pareció liberar un suspiro colectivo. Las luces se estabilizaron, y el aire se sentía más ligero. Laura respiró profundamente, sintiendo que, por primera vez, el control de don Sebastián sobre ella se había roto por completo. Eduardo, aún en estado de shock, se acercó a ella. «Lo logramos», murmuró. Pero ambos sabían que el precio había sido alto. No solo habían derrotado a don Sebastián, sino que también se habían liberado de los oscuros lazos que lo unían a la mansión. Era el fin de una era, y el comienzo de algo nuevo. Laura, mirando alrededor, sintió una paz que no había experimentado desde que había llegado a ese lugar. Pero también sabía que su vida nunca sería la misma. «Es hora de empezar de nuevo», dijo, tomando la mano de Eduardo. Y así, con la caída de don Sebastián, la mansión y sus oscuros secretos quedaron atrás. Laura y Eduardo sabían que su historia aún no había terminado, pero al menos ahora, podían decidir su propio destino. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te ha gustado esta historia y quieres saber qué pasa después, no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias llenas de misterio, intriga y emoción que no te querrás perder. Dale like, activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.